Saludos futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Salta es Nacional. En este caso vamos a analizar lo que fue la vuelta a la competencia de Central Norte tras la semana de receso para iniciar la segunda ronda de la temporada de esta primera nacional. En este caso le tocaba jugar como visitante frente a Talleres de Remedios de Escalada, el último de la tabla de posiciones. Para este encuentro trascendental en la pelea por la permanencia, creo que ya lo veníamos palpitando hace un par de semanas en los últimos videos, era un partido determinante sobre todo para el equipo local y para Central, más que una final por la permanencia, me parece que era la gran oportunidad de conseguir su primer triunfo como visitante, algo que él le venía siendo esquivo y no lo había podido conseguir durante la primera ronda. Para este encuentro, Fornasari decidió volver a alinear el sistema 4-4-2 que viene utilizando, con Enzo Vázquez nuevamente en el arco, Rinaudo, González, Matías Sánchez y Pedro Sanz en la defensa, el doble 5 con Rivero y Vanega, Rivero por ahí con características más defensivas y Vanega un poco más de juego, por la derecha Moravec, por izquierda Pupi Ferreira, y adelante el doble 9, Acosta y Tisera, que vienen jugando desde que está este cuerpo técnico al frente del equipo. Para el primer tiempo, o cuando los equipos salieron a la cancha, quiero decir, incluso cuando inició la transmisión, ya pudimos observar que el estado del campo de juego era muy malo. Creo que si no hubiera habido cuestiones de viajes y de logística de por medio, en realidad el partido no se debería haber jugado, quizás justamente por el estado del campo de juego. Obviamente se jugó igual, pero no deja de ser un factor determinante en lo que fue el desarrollo del juego, ya que era muy complicado jugar por abajo. En algunas zonas que suelen ser de riesgo se terminaban de sumo riesgo, ¿sí? En las áreas propias, por ejemplo, era conveniente no jugar o sacar la pelota para arriba y para adelante y por arriba, quiero decir, para que la pelota no se frene en algún charco y te juegue una mala pasada cerca del arco propio. Así que creo que eso fue más el factor principal del juego, terminó siendo el estado del campo. En esa primera parte, Central mostraba sus intenciones de volverse con una victoria, pero también sabiendo que para la tabla de posiciones el empate le convenía más al propio Central que al equipo local. Entonces sin regalarse o sin exponerse demasiado en defensa, haciendo, creo yo, una vez más un partido inteligente. Tras un córner, cuando ya promediaba ese primer tiempo, aprovechando justamente la pelota parada en un campo de juego así, las pelotas paradas terminan siendo aún más importantes que lo habitual, ya que es una situación o una circunstancia en la que el estado del césped no va a influir o no va a atentar en contra de la construcción de la jugada. Y Central pudo hacer valer esa situación, pudo aprovechar un córner tirado, creo yo, por Pedro Sanz. Estaba entre Ferreira y Sanz, estaban por patear, no recuerdo en este momento quién fue el que ejecutó, pero sí me acuerdo que fue la primera vez que Pedro Sanz se acercó por lo menos a generar esa confusión entre los defensores de quién iba a ser el que ejecute. Me parece ahora que el que se ejecutó fue Ferreira finalmente, y el que pudo conectar ese centro en dos oportunidades, ya que tuvo una intervención del arquero en el medio, fue el Colo Acosta, que pudo por fin concretar su primer gol en la temporada. Recordemos que había tenido en la primera ronda varias oportunidades en diferentes partidos y no había podido hacerlo, y bueno, arranca esta segunda ronda de mejor manera, abriendo el marcador y dándole en ese momento la ventaja a Central en un partido muy importante. Los últimos minutos de ese tiempo, el equipo local se vio casi obligado a salir a buscar más, sin tener ideas muy claras, pero sí generando peligro con la sola presencia de Brian Fernández, claramente un jugador de jerarquía distinta a la de sus compañeros y a la mayoría de los rivales que le toca enfrentar en esta categoría. Esa era una amenaza latente que tenías el arco de Enzo Vázquez.
que sin embargo no sufrió grandes sobresaltos, a excepción de una pelota sobre el final del primer tiempo que se le escapó justamente al arquero, complicado por el estado del campo, por el estado de la pelota, pero se le escapó y generó ahí un susto que por suerte no se convirtió en un gol del equipo local, quiero decir, un gol rival. Para la segunda mitad, tras ese primer tiempo en el que Central había aprovechado la única que tuvo en esa pelota parada, me parece que el estado del campo de juego del que tanto vengo hablando atentaba en contra de las intenciones de contraatacar. Creo que justamente al tener el campo de juego en esas condiciones, era muy difícil imaginar una conducción larga, por ejemplo, de Ferreira en carrera. Y por ese mismo motivo me pareció que ya en ese tiempo y con la ventaja a favor ya en el marcador, en el segundo tiempo sobraba un 9. Creo que hubiera sido mejor que jugara Ferreira de delantero para recibir en todo caso esos lanzamientos más adelante y no tener que trasladar tanto contra el campo de juego. Y también para estar más cerca de definir, si en esas condiciones creo que para que una jugada sea peligrosa demandaba que sea un control rápido y una resolución igualmente rápida. Por eso mientras más adelante tuviera al jugador más determinante, más chances tenía de convertir esas posibilidades en remates al arco. Me dio esa sensación de que para el segundo tiempo no hacía falta tener 2 nueves. Se terminó modificando durante la segunda mitad, pero no fue tampoco el primer cambio que realizó el entrenador. El primero fue Regules por Moravec en la banda derecha. Moravec en este caso creo que no tuvo un gran partido. En general suele ser, por lo menos por la entrega, suele ser siempre uno de los puntos altos, en mi opinión al menos. En este caso creo que no lo fue. E ingresó Regules, que lo habíamos visto más como lateral que como volante. Creo yo a ocupar la misma posición, si bien por ahí por momentos podía parecer una línea de 5, creo que es lógico que siendo lateral tenga esa capacidad de retroceder con naturalidad a cubrir la banda, pero Reinaudo no es stopper y creo que eso puede haber pasado circunstancialmente cuando el ataque rival lo demandaba y no como un planteo táctico del entrenador, por lo menos en mi percepción. Creo que mantuvo el esquema del 4-4-2, como decía, con Regules por banda derecha. Después sí ingresaron o reemplazó el doble 9, ¿sí? Ingresaron Alves y Ledesma, 2 de los refuerzos, 2 caras nuevas. Bueno, se esperaban con cierta incertidumbre o expectativas de ver qué le pueden aportar al equipo ya desde este primer ingreso. Por lo menos en mi opinión, como decía recién, siguen estando en veremos. Sigo todavía sin tener una opinión formada de ninguno de ellos. Veremos en los próximos partidos si les toca jugar más minutos o si les toca participar de alguna forma más determinante, ya sea positiva o negativamente para el equipo. Pero una incidencia que me estaba salteando, porque fue antes de este cambio de los delanteros, y no es menor, creo yo que fue el punto de inflexión en el partido, el punto donde se terminó el partido prácticamente, que fue temprano, a los 10 minutos de la segunda mitad, en una contra en la que se escapaba Ferreira, un defensor lo volteó de atrás y recibió la tarjeta roja, y a partir de ese momento, al quedarse con un jugador menos, el equipo local se vio muy desanimado, casi sin más ideas, y Central a partir de ahí transitó el segundo tiempo tranquilo, tanto cuando lo quería liquidar como cuando lo quiso cerrar. En ningún momento estuvo realmente en duda el triunfo de Central, salvo por ahí en algunos segundos en los que de nuevo el campo de juego le jugó una mala pasada tanto a Enzo Vázquez como a su defensa. Hubo un par de situaciones en las que hubo un par de sustos más, como el del primer tiempo, pero como decía, más producto de las condiciones climáticas que de las capacidades del equipo local. Con estos cambios, los que me mencionaba antes, de Ledesma y Alves por Acosta y Tisera, el equipo se acomodó,
Creo yo todavía en 4-4-2, pero por ahí Alves se desprendió un poco más, casi como enganche, también aprovechando en esos minutos que el equipo rival se acababa de quedar con un jugador menos. Los delanteros eran Ledesma y Ferreira también un poco bajando a la altura de Alves. Vanega pasó a ocupar un poco más la banda izquierda y seguía Regules ahí en la derecha, como decía recién, como volante o por momentos también parado como un segundo lateral derecho a la derecha de Rinaudo. Pero bueno, yo creo que lo que se hizo en esos minutos fue más, o en todo caso un 4-3-1-2, con Alves un poco más suelto. O a lo mejor no es por una cuestión de sistema, sino solo de características. Y Alves, que es uno que todavía no conocemos tanto, a lo mejor sea, como digo, por sus características más ofensivas, que se lo veía más adelantado que a Vanega cuando ocupaba esa posición antes. Y el último cambio, ya la última ventana, fue otro debut. Ingresó Mancuso, y el que se retiró fue Vanega justamente. Mancuso ingresó por dentro en el doble 5 al lado de Rivero. Y el que pasó a la izquierda ahora sí fue Alves, dejando adelante a Ferreira y a Ledesma, volviendo, o en todo caso sosteniendo, el 4-4-2. El partido terminó de esa manera, sin más situaciones claras de ninguno de los dos arcos. Terminó 1-0 con lo que fue finalmente el primer triunfo de Central como visitante. Otro gran rendimiento del equipo desde que está Fornasari al mando, que empieza de a poco a hacerse fuerte. Tiene 3 partidos y 2 triunfos, uno de visitante como este que no había podido conseguir en todo el primer semestre. Y creo yo también que se ve en el equipo, en el desempeño, en el rendimiento, como decía antes, otra seriedad, quizás un poco, no quiero decir otro profesionalismo, porque tampoco pretendo hablar mal del ciclo anterior, pero sí se ve otra cara en el equipo a la hora de enfrentar los partidos y, como decía antes, a la hora de llevar a cabo los planteos que evidentemente prepara el cuerpo técnico. Mi destacado para este partido fue el Colo Acosta. Por ahí no noto un rendimiento muy sobresaliente por sobre el resto de los compañeros, ni de él ni de ninguno de los otros, pero me parece, en este caso en el que la gran diferencia la hizo realmente el gol, voy a caer en la fácil de elegir como destacado al autor del gol, porque creo que realmente en este partido en particular, si bien los goles siempre son muy importantes, el objetivo del juego es hacer goles, pero en este partido la gran diferencia estuvo en haber podido aprovechar esa única ocasión en el primer tiempo. Bien, hasta aquí este episodio. Nos esperamos la próxima semana. Vamos a estar analizando la vuelta del Cuervo a jugar como local con su gente. En este caso va a estar recibiendo a Deportivo Morón, un equipo que le ganó en Buenos Aires en la primera ronda y que hoy, después de toda una ronda justamente de juego, se encuentra en la segunda posición de la tabla.